Pregunta. Laurie te envió algunas preguntas Yeshua que tienen que ver con el tema de las relaciones sagradas. Antes que nada ella manifiesta que se dio cuenta que María Magdalena y tú estaban destinados a trabajar juntos, pero ¿cómo es que ustedes dos se encontraron y se dieron cuenta de cuál era vuestro trabajo? Respuesta. Comprendan que antes que la gente llegue a la Tierra hay una etapa de programación y el alma establece los parámetros de la misión, y cuando mi amada esposa y yo programamos esta misión, nuestras almas querían asegurarse que nos íbamos a reunir en los inicios de las etapas de nuestra vida. Ellas deseaban que no quedase piedra sin mover para asegurarse que la misión que teníamos frente a nosotros iba a ser cumplida. Por consiguiente, en la etapa de programación se estableció que antes que nada íbamos a encarnar en familias que estaban estrechamente relacionadas. Este hecho podría ser que no fuese parte de la programación de ustedes tal como lo fue para nosotros. Comenzamos como niños jugando juntos y durante esos momentos de juego infantiles no nos acordamos de la programación hecha antes de nacer. Sin embargo, comprendimos y sentimos el nivel de comodidad de estar juntos. Este sentimiento lo tuvimos desde el inicio, y hubo ciertos eventos que se presentaron en nuestras vidas que podríamos considerar como señaladores. Ellos refrescaban nuestras memorias, de modo que recordamos algo de lo que habíamos programado antes de nacer a esa vida. Así que tomamos ese encuentro nuestro como algo muy serio y comprendimos que nuestra relación era especial, aunque de jóvenes no comprendimos nuestra misión. En la cultura hebrea de aquel entonces, los casamientos se planeaban para los chicos a una edad muy temprana y nuestros padres se sentían cómodos con las conexiones familiares nuestras y también podían ver el nivel de comodidad que sentíamos ambos. Así que se podría decir que desde el comienzo mismo había algo especial en la forma en la que nos relacionábamos el uno con el otro, de cómo nuestras familias consideraban esta relación y esas familias estaban estrechamente conectadas de tal forma que incluso los que se hallaban alejados podían ver que eran familias amorosas, y con esto podían ver que pertenecíamos el uno al otro. Así que se podría decir que ambos estábamos en el lugar correcto en el momento adecuado. A medida que el tiempo pasaba, nos dimos cuenta de cuán importantes éramos el uno para el otro y de cómo esa amistad se convertía en un gran amor y comprensión mutua. Pregunta. Muchos aquí estamos buscando nuestra relación sagrada. ¿Hay alguna forma en la que Yeshua nos podría ayudar a comprender cómo encontrar nuestra pareja sagrada, o sugerencias de cómo no buscar y simplemente permitir? Respuesta. Este es un tiempo en el cual las dos partes que desean estar en una relación sagrada, se conectarán el uno con el otro. Comprendan que toda esta programación fue hecha antes de que encarnaran en esta vida y la búsqueda o misión fue establecida y designada por vuestra alma. Esto sería designado por vuestra mónada álmica y ese pedido sería transferido a un dedo de conciencia que será enviado a la Tierra. En ese convenio, aquellas partículas que serían enviadas para preparar su alma en la Tierra y que estuviesen en alineamiento con lo que hemos estado llamando su ser superior o portal de su mónada o su alma maestra. Cuando ustedes llegaron, comprendían cuál era su misión y sabían la forma en la que la misma debía ser lograda. Así que en su memoria existe, aunque puede estar latente, el sendero que su alma y ustedes han definido a seguir. Las relaciones sagradas pueden ser con parejas con las que han estado trabajando durante muchas vidas. Esas parejas pueden no ser lo que llamamos su alma gemela, pero podría ser con alguien que los comprende de una forma muy amorosa y cercana. Es importante que dos personas se unan en el mismo nivel energético. Lo que quiero decir con ello es lo que hemos estado llamando su firma vibratoria. En otras palabras, la gente crece espiritualmente a distinta velocidad, por así decirlo, y sería un error que las almas se encuentren cuando se hallan en niveles energéticos de logros vibratorios muy diferentes. Así que podría ser necesario un periodo de espera para que los dos individuos se unan en un momento cuando ambos estén listos. Pregunta. ¿Será unida la gente en una relación sagrada antes de la ascensión?
Respuesta. Es el deseo de la mayoría de las almas el ser unidas en una relación sagrada antes de la ascensión. La mayoría de ustedes piensa en la relación sagrada en donde se conectan con su alma gemela. Hay distintas interpretaciones relacionadas con la palabra de alma gemela. Algunos llaman alma gemela a individuos con cuyas almas han convivido durante muchas vidas, y es posible tener una relación sagrada con cualquiera de estos individuos. Esto funciona bien dado que hay una comprensión mutua a un nivel muy básico. Esta comprensión se ha formado dado que hubo mucho dar y recibir entre dos personas y ese proceso es un aprendizaje y comprensión de cómo cooperar el uno con el otro. Por consiguiente, estas relaciones funcionan bien en los parámetros de una relación sagrada. Luego hay otras relaciones en las que los aspectos masculinos y femeninos fueron divididos en la Atlántida. Cuando se crearon las almas eran andróginas, lo que quiere decir que se juntaron tanto los aspectos masculinos y los femeninos y se expresaron como un alma. Era un ardid usado por los oscuros para debilitar la fortaleza de la espiritualidad de los individuos al dividir esta relación andrógina mediante la tecnología que habían creado. Las relaciones más satisfactorias y profundas se producen cuando estas dos partes del alma se juntan. Desde la época de separación en la Atlántida, el aspecto masculino y femenino, en lugar de cooperar necesariamente el uno con el otro, avanzaron a través de su propia exploración de experiencias. Algunos de estos compañeros se encuentran no solamente en su dimensión, sino que no están en su sistema solar y han avanzado hacia otras partes del cosmos en sus experiencias. Algunos individuos están muy conscientes de que su aspecto complementario trabaja con ellos desde el otro lado del velo que rodea a la Tierra. En otras palabras, no están encarnados en este momento. Mientras que la unión de estas dos partes del alma es muy ventajosa, a veces por una de estas razones no es posible. Así que la próxima posibilidad ventajosa, tal como dijimos anteriormente, es trabajar con las almas con las que han trabajado en el pasado. Ustedes comprendieron estas posibilidades y acuerdos antes de llegar a esta vida y el caso es que mayormente no se acuerdan conscientemente del resultado de estas elecciones. Algunas almas han elegido permanecer solas y no en una relación sagrada durante esta vida. Puede que sea difícil de comprender ya que la mayoría de la gente desean tener un compañero con el que trabajar en esta vida. Hay una ansia de sentirse completos y no está la comprensión de que alguien se pueda sentir completo al forjar una relación con su creador. Una de las grandes razones de una relación sagrada es que dos individuos eleven su kundalini en forma conjunta y en esa relación sexual sagrada, ellos envían una parte de su conciencia al cosmos y exploran oportunidades que quizás no puedan ser ofrecidas en el plano terrestre. Lo que no siempre se comprende es que un individuo puede elevar su propia kundalini y de hecho hacer las mismas cosas que podrían hacer en una relación sagrada. Pero nosotros sugeriríamos para aquellos que aún no han encontrado su compañero y sientan esa ansia o desilusión por no haber compartido su vida con un compañero, hay la posibilidad, no solamente la posibilidad sino la habilidad de retroceder en el tiempo y verse uno mismo frente a lo que llamamos el consejo, discutiendo con almas elevadas los planes que se habían elegido para esta vida antes de haber encarnado realmente. Comprendiendo por lo menos qué plan están siguiendo les ayudará a ajustarse frente a lo que se halla delante suyo para el cumplimiento de su misión. La misión desempeña un papel muy importante en su vida. Esto no significa solamente a los individuos con los que se unirán, sino también abarca la intención del alma y el viaje que hará durante esta vida. Esto le brinda una gran satisfacción al individuo, el saber y comprender que están cumpliendo lo que su alma proyectó que experimenten. Esta es una forma en la que uno puede ajustar y cambiar el aspecto emocional de añoranza de una compleción que no se puede presentar, ajustándose a una misión magnífica que se halla delante de él. Sin embargo, sepan que todo esto se produce cuando el tiempo es el correcto y adecuado para que todo está correcto y permite que la vida se despliegue delante suyo. Pregunta:
Yo me estaba cuestionando qué es lo que Yeshua realmente quiso significar cuando dijo, destruyan este templo, y dentro de 3 días yo lo voy a levantar. Siempre he sentido que había un mensaje aquí con un significado mayor de lo que se ha manifestado. Me parece que hay mucho espacio de interpretación aquí. Respuesta. Tal como lo he mencionado anteriormente, muchos de los mensajes que han llegado a través de la historia han sido distorsionados, y esta es una de las frases en donde el autor estuvo insertando su propio punto de vista, el que no estaba totalmente en sincronía con lo que yo quería decir. El autor comprendió que yo estaría en la tumba, o podríamos decir que yo estaría en el templo durante los 3 días siguientes a mi crucifixión, y cuando escribieron esto estuvieron recordando lo que sucedió después de la crucifixión. Ellos escribieron esta manifestación de tal manera, y ha sido transmitido en esta forma, mientras que fue algo que yo expliqué detalladamente, queriendo decir que el templo era el cuerpo físico. En el sentido que yo estaba manifestando, de que el templo era correspondiente al cuerpo físico, es exacto, sin embargo yo intentaba algo que tenía un matiz de significado distinto. A lo que realmente me estaba refiriendo, y el que escribió esto no comprendió, es que me estaba refiriendo al rejuvenecimiento. Yo tuve una discusión acerca del rejuvenecimiento y lo que ello significaba, y de que harían falta más o menos 3 días después de haberse dado la orden para expresarse a sí mismo en el cuerpo físico, el cual, en cierto sentido, es tal como lo saben su templo, ya que contiene su alma. Así que la destrucción significaría que lo viejo se estaba resquebrajando, siendo reemplazado por algo completamente nuevo. Esto hace referencia a la Atlántida, donde el espaciado entre las células dentro del cuerpo era más grande que el espaciado actual de las células. Durante la caída de la Atlántida no solamente quedaron compactadas las células en la dimensión en la cual actualmente viven, sino que las células dentro del cuerpo se compactaron hasta tal punto que la forma de la célula tenía una forma algo distinta debido a la presión ejercida sobre ella. Ya hubo un cambio en la forma de la célula durante la vida actual, dado que está tomando la característica de la forma cristalina, queriendo decir que la forma exterior de la célula está cambiando más hacia la forma diamantina. Esto permite un mayor espacio entre las células, de forma que la energía que proviene del cosmos, que es una ola vibratoria, se puede movilizar dentro de las células, y debido a ello hay una gran luz que se ve reflejada en el cuerpo físico. Si ustedes podrían ver los cuerpos como se expresaban durante la época de la Atlántida, no podrían dejar de observar el hecho de que había grandes rayos de luz que salía de cada célula del cuerpo físico, y la actual plataforma o cuerpo ha cambiado para avanzar en esa dirección. Es el aspecto inicial de lo que significará el rejuvenecimiento del cuerpo físico, dado que hay la intención de llegar a una perfección que ni siquiera se ha visto durante la época de la Atlántida. La intención de esa perfección es ir incluso más allá de lo que se obtuvo en ese punto de tiempo especial. En cierto sentido se podría decir que el rejuvenecimiento arranca desde ese momento de logro en la Atlántida y lo lleva mucho más adelante en su avance. La intención del Creador es bajar el cielo a la tierra. Eso significa que cada uno va a reconocer la unidad que ellos tienen con su Creador. Ellos reconocerán que son una parte de la creación y reconocerán que son parte de la comunidad con todas las otras almas. Esta comprensión estará presente y sin embargo cada uno se sentirá individualizado como realmente lo son. Lo que sucedió durante la caída de la Atlántida es que los telómeros fueron cambiados y debido a ese cambio, las células se podían reproducir solamente durante un cierto periodo de tiempo y luego morían. Lo que sucedía en esa secuencia es lo que ustedes llaman envejecimiento en su mundo. Sus científicos han descubierto que cada vez que las células se reproducen el telómero se acorta un poco. Esto no pasaba en la Atlántida y este proceso cambiará con el rejuvenecimiento. La razón por la cual esto pasaba es doble. Una es el hecho que las partículas eran compactadas cuando se hallaban en su dimensión,
pero la otra razón es que aquellos que monitorean la raza humana querían un cierto tipo de garantía por si la humanidad se salía nuevamente del camino. Habría un sistema en donde el número de años que ese individuo iba a vivir iban a ser reducidos. Y se consideraba que eso era deseable en lugar de cualquier intento de dar un salto para comenzar nuevamente la raza humana. Así es que se puede decir que había una protección que se construía dentro de los nuevos parámetros para la humanidad para el caso que salgan nuevamente del camino y continuaban con esas desviaciones que se encontraron en Atlántida. Existía ese acuerdo de que los oscuros estarían viviendo en el planeta junto con aquellos que le seguían a la luz, y siempre existía la posibilidad de que aquellos de la luz se hallarían comprometidos por los de la oscuridad y los guardianes de la raza humana comprendían el tedio de los oscuros y lo que era posible que ellos hagan surgir en el mundo. Ellos también comprendían que iba a haber ese ciclo en donde los oscuros iban a terminar y la luz nuevamente tendría la oportunidad de vivir sin hallarse comprometido por los oscuros. Sí, usted fue muy perceptiva al comprender que había un mayor significado en esta manifestación de lo que era obvio. Pregunta. Nosotros escuchamos que el apóstol Tomás fue alguien que tenía dudas, pero no mucho más. ¿Estaría Yeshua dispuesto a contarnos más sobre este carácter intrigante? ¿Adquirió él su reputación al ser escéptico en el grupo, desafiando las enseñanzas de Yeshua y a otros? Si eso era así, ¿resultaba útil o irritante? ¿Qué sucedió con él después de la crucifixión? Respuesta. Comprendan, mis amigos, que lo que les ha llegado en el transcurso de los 2,000 años no ha sido totalmente exacto, aunque algunas de las cosas que han pasado fueron exactas. Todo lo que ha rodeado al apóstol Tomás no ha sido exacto, dado que parte de la historia ha sido usada por lo que se podría considerar como la Iglesia Católica para hacer surgir razones y métodos para establecer su poder sobre la gente. Tiene que haber una explicación con respecto a lo que sucedió al establecer la crucifixión dado que ese preciso punto de vista relacionado con la crucifixión, se podría decir, el bloque básico de construcción o piedra angular de toda la razón por la cual la humanidad necesitaba tener cierta figura de autoridad entre su alma y su creador. Tomás era un amigo y también era lo que se consideraba un familiar. La zona en la que yo he crecido era un grupo relativamente muy unido y si algún individuo no era un miembro de la familia, entonces de hecho nos conocíamos el uno al otro. Tomás podría ser considerado lo que se conoce como un realista. Su mente estaba bien organizada y él comprendía muchos de los principios que yo enseñaba a mis seguidores. Hemos mencionado esto con anterioridad, tal es así que mucho de mi trabajo que era la base y el fondo de lo que yo enseñaba podría ser considerado como místico. Muchos no comprendían de lo que se trataba. Tal como expliqué anteriormente, muchos vivían en la pobreza y el subsistir requería una gran parte de su atención y no había mucho tiempo para hacerse devotos de cosas que no tenían que ver con la existencia. Aquí también estábamos en un punto en donde estábamos bajo el dominio romano. Es así, que teníamos que rendir mucho la cuenta a Roma y ellos pretendían que sus intereses prevalecían sobre los intereses de todos los demás, incluyendo los espirituales. Salvo que hayan vivido en esa época o son parte de una humanidad que está sujeta a la voluntad de otros de modo que realmente no disponen de libertad de elección, va a ser difícil para ustedes el comprender la vida de mi gente durante aquellos tiempos. Tomás no dudaba en el sentido de que no comprendía mis enseñanzas, ya que sí lo hizo. La parte del Evangelio que manifiesta que todos se reunieron después de mi crucifixión es exacta. Estoy hablando aquí de la segunda vez en que esto pasó, ya que durante nuestra primera reunión Tomás no estuvo presente. Cuando él escuchó que yo había sobrevivido, lo dudaba. Él escuchó mis enseñanzas cuando explicaba a todos ellos el que existía la posibilidad, o quizás la probabilidad, de que los hechos fueron puestos en su lugar y de que yo sería convocado al tribunal y juzgado. Era muy obvio que los del Sanhedrin se habían puesto muy celosos por mi influencia sobre la gente.
Aquellos que tenían el poder no querían soltarlo con tanta facilidad. Aparte del hecho de que Thomas era lo que se llamaría un apóstol, un familiar y un amigo, él era alguien que tuvo un tiempo difícil para aceptar el hecho de que yo había sobrevivido la crucifixión, salvo que existiese algún tipo de prueba para constatarlo. He mencionado con anterioridad de que no era mi misión de llegar y morir por los pecados de la humanidad, tal como se indicaba por parte de la Iglesia para respaldar su poder sobre la humanidad. En cierto sentido esto le fue inculcado a la gente para hacerles sentir culpables. La culpa es una emoción muy poderosa y muchas de las enseñanzas de la Iglesia se promulgaban desde la perspectiva de la culpa. Las almas eran llevadas a la Iglesia bajo el peso de la culpa, y también se les informó que habían nacido con un pecado original y luego que eran responsables de mi muerte porque yo había venido para morir por sus pecados. Yo amaba mi país a pesar de que había conflictos, y amaba a Thomas porque él contenía el reflejo de mi Creador en su alma, pero también amaba a Thomas porque era de la familia. Nosotros éramos distintos el uno del otro en el sentido que él era de una mente muy seria, y yo mencioné anteriormente que creía en el humor y que creía en la belleza de la vida. Thomas sintió profundamente el peso del dominio de Roma en nuestro país. Él amaba las enseñanzas y los registros que estaban registrados en la Torá y otros manuscritos que eran pasados de una generación a otra. Él era un fiel seguidor de nuestra fe y tomaba la vida muy en serio, y no era alguien que sonreía mucho o que mostraba felicidad y contento. Tanto de lo que le pasa a la gente debido a sus elecciones y que tiene que ver con la manera en la que se conducen ellos mismos. La vida nos llama para pisar livianamente sobre la superficie del planeta y de no tomarnos a nosotros mismos demasiado en serio.